Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de DTA. Hoy estoy compartiendo nuevamente con mis tres hermanos. Ahí está Esteban, ustedes ya lo conocen. Está Víctor y Joel. Y con ustedes también estoy yo, Marce, y es un gusto también volver a juntarnos y poder compartir de estos temas que creo que son bien profundos, por más de que su palabra en sí lo usemos al diario y sea tan sencilla su esencia al momento de dialogar, pero creo que a profundidad cada una de ellas tiene mucho tema detrás. Y vamos a conversar un poco de eso hoy también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Vamos a hablar del sufrimiento, que creo que vamos a tratar un poco el sufrimiento, pero también hay otros temas detrás que menciona el apóstol Pedro que creo que va a ser muy interesante explicarlo. Ok, lo leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Muy bien. eh, un pasaje, no sé si tan conocido, para mí es uno de mis pasajes favoritos, que he leído y he usado y he recordado tanto a lo largo de mi vida, pero es porque también cada uno vive el sufrimiento en situaciones diferentes, contextos diferentes, y así incluso el Señor enseña de formas diferentes. Y a mí me enseñó mucho con este versículo. Vamos a tratar de conversar y debatir un poco sobre lo que entendemos. A mí, mi parte favorita es la de el versículo 7. Dice que para que la prueba de vuestra fe, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ya, yo tengo un intro antes de empezar. Justo estuve meditando en la semana sobre este tema. Y lo que me parece muy interesante con el sufrimiento es que el sufrimiento puede llegar, o sea, podemos nosotros buscar que sea un problema conceptual, filosófico, pero creo que siempre tiene una raíz muy humana. Esto, por ejemplo, lo pude ver. Una, había un apologista, un conferencista bien grande. Él había terminado de dar su charla apologética y a veces se quedaban al final personas para hacerle preguntas sobre diferentes temas. Obviamente temas apologéticos, filosofía y todo lo demás. Entonces se acercó una pareja de esposos con su bebé recién nacido y estaba ahí en el cochecito su bebé. Se acercan, le hacen la pregunta y este apologista o apologeta mira y voltea y ve al bebé que tenía una malformación. Entonces se dio cuenta rápidamente que la pregunta de los padres no era una pregunta de la mente, era una pregunta del corazón. Pero no estaban preguntando, Dios existe, etcétera, solo a nivel conceptual, y no a través del sufrimiento que estaban llevando. Entonces, esto a mí me lleva a decir, claro, el sufrimiento, por más que podríamos nosotros hablar filosóficamente, si es que si existe el sufrimiento, si existe el mal, si existe el dolor, Dios puede existir y todo lo demás, al final del día, las personas sufrimos. Entonces, es un tema muy interesante, o sea, porque es aplicable, es real, ¿me entiendes? Es como el amor, lo que veíamos, como lo que estamos viendo. La sentimos, sufrimos, nos duelen las cosas. Más allá de que alguien pueda decir que Dios exista o no exista, ahí está. Y en base a eso que es real, vamos a estudiar un pasaje que puede dar esperanza, ¿no? Mm, A un problema que es real, latente, está ahí para todos. claro. Sí, es bastante interesante, ¿no? Porque los dos temas anteriores que hemos hablado a veces lo asociamos mucho al sentir, pero va más con el entendimiento y la comprensión de Cristo, ¿no? Y que naturalmente, de repente, eso nos lleva a sentir, ¿no? Como consecuencia.
pero acá el sufrimiento, hablando directamente de la palabra, se siente directamente. No es lo primero que haces con respecto al sufrimiento, no es entenderlo o pensarlo, que creo que deberíamos en cierto punto cuando vamos conociendo más de Cristo, pero lo principal es sentirlo, ¿no? Se siente. Claro, claro. O sea, cuando alguien, por ejemplo, está mal, está sufriendo, tú no agarras y le dices, escúchame, esto decía tal filósofo, o esto es lo que dice tal predicador sobre. Claro, hasta incluso, ¿no? O sea, podemos ir nosotros y llevarle a ver, no quiero que suene mal, ¿ya? Pero a veces somos muy densos, con nuestra forma de explicar, que llevamos tal pasaje, pasaje y versículo y tal, y le damos y le damos y le damos pasajes, creyendo, claro, de que obviamente la palabra, como tiene poder, lo anime y lo reconforte, y claro que sí, no lo va a hacer, pero a veces lo hacemos tan inconscientes O y sea, tan, como buscando quitar el sufrimiento. sí, como muy humano, forzando a que la palabra lo lleve y no dejando que el Señor nos use según el Espíritu Santo, ¿no? Como Creo que es un buen ánimo de parte de un líder o de parte de un hermano que de repente no conoce mucho del sufrimiento o no lo ha vivido y posiblemente en su primera intención sea como cuando alguien viene a decirte, oye, estoy mal y no se te ocurre o se te ocurre en vez de ser empático, eh, se te ocurre buscar algo como para calmarlo o como para animarlo. Mm, Cuando realmente a veces la Biblia nos dice, lloren con los que lloran. No necesariamente porque alguien Okamoto viene a decirme, oye, estoy mal, estoy triste, tal cosa pasa. Inmediatamente, bueno, ya entendiendo esa parte, mi primera reacción no es, em, bueno, amigo, Primera de no, Pedro, la primera es Pedro, ¿no? romano. De repente, o animarlo, ¿no? O incluso, eso puede llegar a una estratosfera en la que me ha pasado. Un hermano piense, oye, no, porque estás en pecado, sufres. Ah, Que es el otro extremo, ¿no? Que uno lo piensa que, matas, ¿no? no, claro, Sí, tipo, ya algo te te pasó. pasó y no, algo has Claro, ¿qué hecho, has hecho? ¿qué has hecho para...? Ay, no, pero eso vas a adelante en el podcast, ¿eh? Después viene el show, pero... No, pero es que, o sea, puede llegar. Yo incluso creo que me he equivocado en algún momento. Todos. O sea, aún en consejo, y decir como que, oye, este, Me siento mal, no, siéntate bien. no, siéntete bien, pues, ¿no? Pero es como que, oye, ten fe en esto. Con eso le estás diciendo, tienes poca fe, pues, prácticamente. O sea, creo que... No, sí, tal Ya, cual. yo- Lo ve de esa manera, bueno, al que recibe. Es que Pero siempre igual vamos a volver al tema de hay una esperanza después de esto. obviamente, yo creo que esa es la conclusión final de todo, aún de lo que hemos leído primero de Pedro, uno, ¿no? Tiene una Claro, conclusión pero final de él arranca con la esperanza. esperanza. ¿Y cómo acaba también? Con la esperanza. Con la esperanza. Ya, entonces, de todas maneras, yo no creo que esté mal. Obviamente, la palabra de Dios es la que va a hacer su obra, la que permanece, pero si es necesario, por ejemplo, la compañía, el estar, como mencionas, lloren con los que lloran, ¿no? Es muy necesario, sí, de hecho que sí. Aún como creyentes, y como hemos visto el tema del amor, yo creo que es una manera de reflejar también amor, ¿no? Que recibimos de parte del Señor. De hecho, la compañía, ¿no? En la cercanía, estar ahí presente, ¿no? Y nuestros líderes nos han hecho daño, ¿no? Quisiera romper el hielo con esa parte, como para de repente darle un orden a lo que vamos a hablar. ¿Quieren cerrar con el propósito del sufrimiento o quieren empezar? Mm, ¿O qué dirían antes del propósito? ¿Por qué la gente sufre? podríamos, no sé, podríamos empezar quizá con eh, ¿de qué forma se manifiesta el sufrimiento? O de repente Ok. podríamos ir hablando como de qué formas hemos vivido el sufrimiento o en qué niveles, si es que lo podríamos poner en niveles, porque cada uno es diferente. Dijimos que no íbamos a hablar de nada personal. Que cuando hablamos del sufrimiento hablamos de temas personales, pero no con nombre, pues no te... No, obviamente. Ya, Claro. bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, sufrimiento, eh, a ver, algo que he vivido, obviamente va a ser la pérdida de mi padre, por ejemplo, ¿no? Igual tú, ¿no? Entonces, es en parte, con todo el contexto que llevaba con mi papá, creo que cae en esa punto de partida del sufrimiento, está desde mucho antes
aún antes de su enfermedad. Entonces, es un punto, ¿no? Yo he vivido de esa manera, en mi contexto es así, ¿no? En cuanto al sufrimiento, y lo llego a comprender de esa manera. Pues el Señor me ha llevado y me acompañó de esa manera también. Claro. Pero también, o sea, tu gozo fue que tu papá conoció Ah, a claro. Cristo. Ahí está, esa es Pero la, hay casos en los que el en los que, sufrimiento no tienen una conclusión tan linda como la exacto. tuviste tú. De repente su papá fue así como en tu contexto, pero nunca conoció a Cristo y fallece apartado por completo. A veces el sufrimiento fuera de la muerte, porque nosotros conocemos de Cristo, nos da gozo o nos da esperanza el hecho de que a pesar de cómo fue en el pasado, el hecho de que haya aceptado a Cristo, es como, entiendo ahora que eres nueva criatura y me gozo con eso. Pero para los que no, porque yo conozco un caso de un chico que venía a la iglesia, asistía bastante y sus dos papás fallecen y él deja de asistir. Está renegado con Dios porque no halló esperanza alguna en la prueba y siguió sufriendo y siguió sufriendo y siguió sufriendo, ¿no? Y ahí ahora, yo puedo decir esperanza visual, ¿no? Inmediata, quizá como la tuviste tú o la tuve yo, ¿no? Pero hay casos así, ¿no? En el que la esperanza o el gozo, este, y ¿cómo decirlo? La calidez del contexto y de la situación, como que nos animan en medio del dolor. Pero hay ocasiones que pasa tanto tiempo en el que no abrimos los ojos, no sé, desde ese momento en el que se sufrió, que no vemos el gozo. Por más de que Cristo lo presente, yo creo que lo presenta directamente con su palabra, pero a veces estamos tan nublados por el dolor que no vemos. O sea, algo que me parece muy interesante, por ejemplo, yo creo que esto es muy natural, es que para los judíos el Pentateuco es su ley. O sea, no hay nada más sagrado que el Pentateuco. Es para ellos lo que el Señor les dijo de cómo debían vivir, actuar, ¿no? O sea, los actos, las formas, las maneras. Luego pasa un tiempo y pasan los años y se escriben los salmos. Entonces, los salmos tienen una representación mucho más directa, más relacionada con los sentimientos, ¿no? Ahora nosotros podríamos decir, bueno, pero eso, claro, está escrito como ahí, pero no es tan importante como la ley. Pero luego agarran, y casi para el tiempo del exilio, más o menos, agarran los salmos y los dividen en 5 libros. Y esos 5 libros es como esta representación del Pentateuco. Y algo muy interesante es que, claro, ellos hacen esto con la idea y la dinámica de que el pueblo entienda que los salmos tienen una representación casi tan importante como la ley. Y esto yo creo que es una forma en la que el Señor también nos dice, ¿no? Como los sentimientos, las cosas que tú sientes, tienen esta importancia tan real como hacer las cosas. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? O sea, o lo que estamos hablando. O sea, realmente el dolor que te puede cegar no es solo como, o sea, no, es real, es algo que sientes, es algo muy natural, muy humano, ¿no? No simplemente puedes decir a alguien, bueno, no, oye, gózate, no te preocupes, gózate, no pasa nada. Porque cuando alguien está sufriendo y sufriendo de una manera tan grande, son estos sentimientos los que te llevan a, a estar así, pero no son sentimientos en los cuales el Señor como los ¿cómo sería? Como los saque, los deshabilite, los desmerite, ¿no? Es algo real. O sea, tú sientes así y vas a seguir sintiendo así. Entonces, eso, por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no? Con respecto al tema del sufrimiento, el dolor. O sea, es algo muy natural, muy, muy natural cuando hablamos. ¿Por qué o sea, hay sufrimiento en la tierra? Se sufre, pero hay sufrimiento para la gente obviamente no cristiana y la gente y los hijos de Dios. Creo que podemos centrarnos en el sufrimiento de los hijos de Dios. Pero el sufrimiento de los no creyentes y el sufrimiento de los creyentes es igual el sufrimiento, pero creo que la conclusión es diferente. O sea, el propósito para ambos creo que es diferente. Es que incluso es el por qué uno sufre. Ah, Porque, ¿por qué existe el sufrimiento? ok, O hablemos. sea, por ejemplo, en la Biblia tenemos la historia de Job, ¿no? Por ejemplo. Nosotros tenemos, obviamente, el contexto celestial de todo lo que sucede para con Job. Una conversación entre... Claro, y
Ahora, Job no lo sabe esto, él no sabe, nosotros como lectores lo sabemos. Ahora, Job pierde todo, ¿no? Este, Tiene su propósito. A lo largo de la historia de Job, llega a comprender su propósito, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creía que te conocía, ahora te conozco realmente, que tú eres el que reina, el Señor. Y Job es un libro que confronta mucho, creo yo, por ejemplo, al creyente que está sufriendo y suceden esas cosas como la pérdida de un familiar que no termina con una esperanza eterna, ¿no? Por ejemplo, porque él pierde todo, ahora el Señor le da y le multiplica por más, pero aquellos que pierden fallecieron sin esa esperanza eterna también, ¿no? Claro. O sea, en el caso de Job, al final del libro se goza porque pudo conocer más de Cristo, más del Señor, pero al inicio conocía también mucho de él, ¿no? Porque tenía una relación con el Señor, era devoto al Señor, incluso él dice, ¿no? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, siendo consciente desde el día uno de su dolor, por más de que en el trayecto se haya visto cómo sufrió, porque no podríamos retirar su enojo, su Su dolor, queja, ¿no? Su su dolor. dolor, su luto, no podríamos retirarlo quizá, pero tanto al inicio como al final era ese Dios que él conocía y que quería conocer. Obvio, después lo conoce más, ¿no? Porque Claro, el sufrimiento tenía como propósito, y propósito creo que estamos hablando de que... ese propósito, Exacto. conocer más de él. Claro, porque Esteban mencionó bueno, mencionamos eso, ¿no? Tú mencionaste que para nosotros el propósito del sufrimiento es distinto, creo yo. Claro, Sí, de pero hecho. hay una razón de por qué sufrimos. Una vez hablé con el Chuni y el Ujú. Chuni, o sea, propuse le dije esta propuesta. ¿Todo sufrimiento de parte de nuestro pecado? Su primera respuesta fue, creo que no. Y después se corrigió y dijo, no, sí. Todo nuestro sufrimiento, si te pones a pensarlo bien, de parte del pecado. O sea, de nuestro pecado. Porque hay esta frase muy común en el medio, ¿no? Dios tiene sus soldados favoritos, Ah, ¿no? ya. El mejor guerrero de Dios, o Dios aprieta, pero no, ¿cómo se dice? ¿Ahorca? Esa, ¿no? O sea, hay frases que uno dice a veces que están relacionadas con el sufrimiento, y si bien nos da, digamos, como esa falsa esperanza de que, porque tienes más sufrimientos porque Dios quiere hacer algo muy grande contigo, o eres el guerrero favorito de Dios. Cuando a veces puede ser un sufrimiento causado por nuestro pecado meramente. A veces puede ser simplemente las ocasiones de la vida. A veces una serie de malas decisiones, incluso venía por nuestros padres. O a veces simplemente hay gente que sufre menos. Siempre, como una vez me dijo Víctor Sáenz, siempre va a haber alguien que sufre más. Siempre va a haber alguien que le va a ir peor. Y es entender el sufrimiento distribuido, digamos, a lo largo de la historia. Eh, en el caso de los creyentes, considero mucho de que sí sufrimos por nuestro pecado. Ahora, nadie a una persona más eh, correcta o que menos daño haya hecho se libra de ese sufrimiento. Por Y creo que lo ejemplo, hemos visto. ahí hay un pasaje, ¿no? Que el Señor Jesús, cuando viene, les dice, ¿no? ¿Por qué creen que esta persona está así, no? ¿Quién pecó? Le dicen. Sus papás fueron los que pecaron. Y estaba dando esta idea, ¿no? Este entendimiento de que no, o sea, no hay, o sea, yo creo que lo primero es que nosotros sí vivimos en un mundo caído, obviamente caído por el pecado, y eso hace que todo lo que nos pasa está afectado por el pecado. Pero creo que con ese ejemplo que el Señor hace, le está diciendo directamente, no es que esta persona ha sufrido por su pecado, ¿no? Simplemente es que el sufrimiento es parte de la realidad que nosotros ahora vivimos. Entonces Claro, podría, pero ahí se refiere a una maldición, como si hubiera un castigo perpetuo. pero por eso, Lo hay, pues, ¿no? Ahí
Pero el Señor Jesús no le está diciendo que él sí está sufriendo porque sus papás eran pecadores, no está Ya, diciendo que sufre claro. porque, Creo que porque el son Señor es contextos Dios, o sea, distintos. y hace lo que quiere hacer, ¿no? Lo que pasa es que son contextos distintos. Ahí el Señor está hablando de que, claro, no porque tu padre haya pecado significa de que tú estás sufriendo por ese pecado. Ajá. Pero yo hablo de cuando dije el tema de las malas decisiones, como por ejemplo, un papá borracho que se gasta la plata de su hijo de la educación en cerveza. Una mala decisión que desemboca en un sufrimiento del hijo. Pero no fue el pecado del hijo. Obviamente no, pero sí también- fue una mala decisión del padre. Pero también hay situaciones, o sea, en las cuales los padres toman pésimas decisiones. Totalmente. Sí, completa, así en el mismo, Te amo, papá. en la misma situación, Y trae consecuencias. pero la consecuencia no fue que el hijo nazca enfermo, por ejemplo. La consecuencia fue, pucha, no puede disfrutar de un papá sano o de un papá cuerdo. ¿Me entiendes? O sea, es que Pero hay sí, ocasiones y ocasiones. claro. Tenemos el caso de David y Betsabé. ¿Cuál? O sea, que al final fallece el hijo. Ah, claro. Pero eso fue un castigo de parte de Dios, Que trae sufrimiento por el pecado. pero por el pecado de De David, David, ¿no? Claro. Claro. Pero no siempre pasa así. O sea, el Señor, No es una regla. claro, el Señor tenía un propósito para enseñarle a David precisamente con la muerte de su hijo. Obviamente tenía que mostrarlo, o sea, tenía que aprender David de alguna forma tan dura como lo que hizo, Claro. porque adulteró y después mató, o sea, ¿cómo vives con eso? ¿Te despiertas el día de mañana de lo más normal? No, Cuestión tiene Boluarte. ¿no? Entonces tenía que aprender, y el Señor sabiamente le hizo aprender. Pero Claro. ahora, como yo te digo, ¿no? Fue la voluntad del Señor en su sabiduría y santidad hacerlo de esa forma, su sufrimiento con David de esa forma, ¿no? Pero yo creo que en los contextos, porque hay 1000 familias, por ejemplo, que tienen un padre alcohólico ¿Qué? y una madre ausente. Ponte que 1000 familias todas tienen, pero todos los hijos no tienen el mismo desenlace o la misma consecuencia, pero todos de ellos sufren. Sí. El sufrimiento y la prueba es diferente en cada uno de ellos. En algunos casos puede ser visto como, oye, sí, causa de mi padre y estar ebrio, o mi madre estar ebria, puede ser la enfermedad. En otros casos puede ser la economía, en otros casos puede ser la ausencia. Entiendo de que el sufrimiento para nosotros como hijos lo percibamos desde arriba, porque siempre desde la casa sufrimos, pero no diría yo de que es como una clase de rutina en Claro, no es una rutina, no es una consecuencia No directa, tiene un pero patrón, ¿no? vamos al clip viral. Todo sufrimiento viene del pecado. completamente. Pero Ok. yo no podría decir de que... No, ¿sabes qué? Es verdad, Todo sufrimiento completamente, viene del pecado. completamente. Pero no todo sufrimiento viene de tu pecado. Porque eso es lo que, Ahí viene el tema. porque eso es lo que pasa con los amigos con Job, ¿no? Con O sea, ellos van y le dicen, ya, ¿qué hiciste? Dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, claro, pero ¿y Job no pecó con Y el Job no había pecado contra el Señor, y simplemente vino, ¿no? Su sufrimiento. Obviamente por el mundo caído y todo lo demás, por el pecado, pero no por su pecado, ¿no? Entonces yo no podría decir que ¿Job no era pecador? no, o sea, seguramente era pecador, porque no es que nadie era pecador, pero no fue que su pecado hizo que tuviera consecuencia con respecto a eso, ¿no? Porque incluso el Señor le dice, ¿no? Y luego vemos todo el desenlace en Job, pero no, los amigos le dicen, ¿no? Realmente, ha ¿Cómo sido por sería, tu no? pecado. O sea, ¿cómo sería entender ese contexto de Job directamente? Porque el Señor habla de Job como si estuviera en otra clase de realidad, ¿no? Porque él dice que él es íntegro y ¿qué más dices? Si le saca cacheta al diablo, no mira a mi siervo, le dice. ¿no? Es como, ahí sí podríamos decir tu frase, pues. ¿Qué? Mi mejor guerrero. No, mira a mi mejor guerrero, o sea. No, porque él habla de. O sea, no es mi tiene sus frase, ojos lo en que me han él. dicho alguna vez. Tiene sus ojos en él, en Job, ¿no? Como. Qué locura, ¿no? O sea, y si es en el Antiguo Testamento, o sea, no sé si en el libro de Job lo dice ya, pero Job tenía el espíritu para de alguna forma... No, pues es el Antiguo Testamento. No No sabemos. No sabemos. Es que el Espíritu viene después de que Cristo se va. No, o sea, viven. Como que no sé. O sea, el Espíritu Pero Santo, sobre. el Espíritu, claro, el Espíritu Ah. Santo, o sea, en todo el Antiguo Testamento nunca venía dentro de, venía sobre de. Claro, moraba. Sí. Moraba Venía, sobre moraba, y podía cumplía irse. ciertas tareas y se iba. ¿Cómo se llama cuando Jesús se manifiesta como el ángel de Cristo?
Cristofonía. Eso, Cristofonía. Entonces, no es, no podría decir que Job en algún momento no vino el Espíritu Santo sobre él, pero él no tenía el Espíritu Santo para Claro, morando constantemente dentro hacerlo. de... Lo que sí tenía era una relación con el Señor, ¿no? Y creo que cómo se ve eso también en sus conversaciones, ¿no? Porque luego cuando se le aparece el Señor era como él sabía que era el Señor, ¿no? Dijo, no, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién habla? Conoce su voz. Pero entonces podríamos decir, ok, entonces Job al final, bueno, sí era pecador. Sí, era pecador. Sí era pecador. Estaba en Sí. el mundo, no estaba en una realidad Sí, alejada. claro. Pero, o sea, creo, al decir que era un hombre íntegro, era que era muy consciente de su pecado y que de forma inmediata anhelaba estar cada vez más cerca del Padre, ¿no? Claro, o sea, Sí. yo creo que no podemos decir que por un pecado en específico te viene la consecuencia de un sufrimiento, ¿no? Obviamente por el pecado sí. A veces ahí sí, viene. a veces No, a sí. veces sí, claro, seguramente, a veces Sí, sí, hay pero no ocasiones en las que- necesariamente podemos decir que por un pecado en específico el Señor te castigó, ¿no? O sea, no es como tú estás sufriendo esto como los amigos de Job, di que has hecho, confiesa que has Claro. hecho, ¿no? Eso es acusar inmediatamente. Claro, pero hay que... propongo verlo de esta forma. Al tratar el tema del sufrimiento, eh, también la actitud que tomamos frente a cómo hablamos del tema, por así decirlo. Hay gente que verá esto y sufren más que lo que hemos sufrido nosotros en algún momento. De todas maneras. Em, ¿Cómo podríamos abordar el tema del sufrimiento? O sea, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Porque darle un consejo meramente, como indiciamos al inicio, de simplemente, bueno, ten fe, todo va a mejorar, Dios está de tu lado, o Dios tiene un propósito para todo, contentados, y mil y un versículos más que podemos decir para no, no estar triste, porque de hecho la Biblia nunca nos niega al estar tristes. Pero yo creo que el Señor eh, nos enseña desde dos puntos, ¿no? El primero es desde el lado del sentimiento y luego ya desde el lado del entendimiento también, ¿no? Yo creo que tienes que abordar esos dos puntos porque creo que solo teniendo un lado se queda muy incompleto con este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le podría decir a alguien como, oye, no pasa nada, como tranquilo, esto dice la palabra y él es como, pero sigo sufriendo, sigo sintiendo. Y luego podría decir Pero esto como, no calma mi dolor. claro, y luego también solo podría decirle como llorar con él, estar con él, pero nunca refrescar su conocimiento, entonces tampoco va a haber una sanación o un completo una victoria sobre este sufrimiento. Entonces, yo creo que el Señor habla de ambos a través de su palabra, ¿no? Y a través del sentimiento, dice, ¿no? Lo que ustedes mencionaban, llora con el que llora, ríe con el que ríe, ¿no? O sea, tienes que estar a su costado, Y ¿no? hay un tiempo para eso. Y hay un tiempo para estar a su... Y como dice también, justo Proverbios, ¿no? Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para destruir. Yo creo que no puedes... Todo mal, no. Todo mal, Proverbios. Eclesiastés. No, pero Proverbios ya tiene un par. Iglesias de Salomón. Perdón, Este, profundo. pero, por ejemplo, algo que una vez escuché era que, justo esta semana mientras estudiaba sobre esto, no me acuerdo si fue Timothy Keller, pero él hablaba, ¿no? De que todos sufrimos, pero hay algo muy interesante con los salmos, y es que tú puedes estar enojado con el Señor, puedes estar confundido con el Señor, triste con Él o alegre, pero lo que siempre hace el salmista es que le lleva sus sentimientos al Señor. Entonces, yo creo que en este caso no puedes invalidar lo que sientes cuando sufres, ¿no? A veces No, tienes es que que llorar. llorar, a veces simplemente y tienes que tú estar al costado sin decir nada y que la otra persona llore y saque todo lo demás, ¿no? Es Eh, importante llorar, de hecho. es Y importante es cuando necesario. sufres, Es necesario. llorar, o sea, estar así, sacarlo, pero yo creo que es siempre llevarlo al Señor, siempre estar al costado, ¿no? No sé si ustedes se recuerden otra forma en la que el Señor habla, no del entendimiento, no decirle, oye, el sufrimiento tiene un propósito, ¿no? Sino desde el lado del sentimiento, de cómo el Señor nos manda a consolar en el sufrimiento. Lo que pasa es que hay dos momentos y creo que puede complementar mucho, muy bien con eso. Viéndolo desde el lado emocional, el sufrimiento el sufrimiento como hecho en nuestra vida, desencadena tristeza, lamento, bueno, más sufrimiento. Hablando de la parte emocional, me siento mal, es como un dolor de muerte, por así decirlo. ¿Cuál es lo que viene después? A veces es inmediato, el tema del sentirte mejor, pero ahí viene un tema que yo siempre le decía, a veces cuando hablaba con una amiga, era el
tiempo no cura nada. El tiempo no solo, el tiempo meramente no cura nada. Porque a veces creemos de que el sufrimiento se irá y muchas veces se va. Un dolor menor se va en el tiempo, es verdad. Pero el sufrimiento, el tiempo no lo cura. O sea, un dolor de que me golpeé el dedo, cosas así, se Eso va, sí, ¿no? eso sí se cura. Eso sí, Pero, o sea, Pero cualquier tipo de dolor, sea chiquito o grande, aún en el tiempo no se va, siempre Oye, tiene que ir con... y obviamente el mayor error va a ser ignorar ello. entonces, primer paso, digamos, como para entender el sufrimiento es entender qué es, por qué sufro, qué es lo que ha ocurrido, por qué sufro, qué demuestra mi duelo, mi dolor respecto a lo que acaba de ocurrir. Porque si no me duele me es indistinto, pero me duele es por una razón en particular. Hay un afecto emocional hacia el tema. Correcto. Ahora, si yo, perdón que te corte, si yo entiendo, ¿no? El sufrimiento, lo conozco, yo podría incluso dolerme y llorar y quebrarme, pero inmediatamente, creo yo, que es inmediatamente, y que no me es indiferente el dolor, porque hay gente que sufre y bueno, ya como si nada, sino que inmediatamente lo lleva con Cristo. O sea, por más de que duela, hay gozo. Y es como, a veces suena como si fueran dos cosas diferentes, pero creo que el dolor y el gozo, el Señor lo pone como que van avanzando a la par, como que van avanzando de la mano. No sé si pondría niveles, ¿no? Pero lo dice como que van avanzando de la mano. Te pongo el dolor y el sufrimiento, pero recíbelo con gozo. Por eso Pedro dice, gócense, gócense porque padecen los mismos Sí. sufrimientos que Cristo. Creo que depende de la madurez del cristiano. Pero creo que o sea, estamos llamados a entenderlo así, Totalmente. completamente. O sea, creo que ese es el propósito para el creyente de que sufra. Bueno, perdón, no el propósito, pero es el camino, ¿no? Si bien sufro, O sea, justo acá tenía señalado un versículo. Creo que todos tenemos un versículo muy en particular para este tema. Pero a mí uno que siempre me ha acompañado cada vez que he visto el tema del sufrimiento, ahora lo perdí. Es Romanos 5. Ahora, yo tengo, por ejemplo, una parte también que irán para tu short. A ver. Por ejemplo, algo que una vez vi, muy interesante, había habido un chico en la iglesia, la macro, la iglesia, y esta persona había perdido un familiar cercano. Era algo que yo nunca lo he pasado, o sea, he perdido pues tal vez a mi bisabuelo, pero es alguien como que no es tal vez esa cercanía. Pero por ejemplo, Víctor había perdido a su papá, y yo sentí que la consolación de él, no de la palabra, que puede haber sido la misma, pero ese momento de estar con alguien y decirte, yo sé lo que se siente, tiene un impacto muy diferente. es diferente. Es Sí, diferente muy que alguien te lo diferente. diga. ¿Ustedes creen que es así? ¿O es como, da igual que te lo diga No. cualquier persona? Es como, oye, sí, y llorar contigo incluso, ¿no? O sea, De la misma manera. creo que tú estarías llamado igual a llorar con No, él, claro. a No. gozarte con él, a recordarle la verdad y acompañarlo si es que él también, o sea, acompañarlo, aunque no te lo permita, creo, pero acompañarlo hasta la medida que él vaya creciendo y Completamente. entendiendo. Eso sí, pero creo que sería diferente si es que lo hiciera Víctor, por ejemplo, ¿no? Como tú lo mencionas. Porque lo entiende qué es esa clase de dolor, entiende el propósito del dolor, porque si no lo entendiese, hubiera sufrido, no hubiera tratado de comprender la voluntad del Señor, se hubiera apartado y no estaría acá, ¿no? Que creo que es lo que nos pasa con respecto al dolor, ¿no? Y un punto más era que al mismo tiempo sabría ese, serle de ejemplo y de reflejo de que, oye, ya lo viviste, yo también lo viví, pero todo está bien, ¿no? Con el Señor estamos bien. Es, claro, interesante. Claro, es que ves un ejemplo post. Claro, Como verte en el futuro, es como verte reflejado. Pero bíblicamente es consolado, ha sido consolado para consolar también. Bíblicamente hablando, como dice Pablo. Y al fin y al cabo, sí, el que
obviamente consolado significa que ha pasado por todo y halló esperanza y gozo al final. Como dices, tanto el sufrimiento como el gozo van a estar presentes en la vida del creyente. Sí o sí. Entiendo que esto no está fuera de la soberanía de Dios. Ni el sufrimiento, ni el gozo, y bueno, el dolor en medio de todo ese camino, ¿no? Entonces, uno que ha comprendido el propósito de lo que le ha tocado vivir, ¿no? Va a poder quizás, como dice Joel, consolar. Mm, no sé si me atrevería a decir como que no consolar mejor, yo creo que es entender. O sea, claro, lo único que te hace diferente a ti con Joel Ponte en ese escenario es que tú lo viviste. El hecho de que tú lo vivas no es que anule lo que él podría hacer como creyente sin haberlo vivido. O sea, tú harías exactamente lo que él hace como creyentes, pero el plus a tu consejería o a tu Acompañamiento. acompañamiento, ¿no? Es Haberlo vivido. haberlo vivido, entender cuál es el dolor, explicarle también, ¿no? Cuál fue la voluntad del Señor para con tu vida y que vea en ti, oye, mira, yo estoy con el Señor, gracias a Él lo pude entender, entendí que fue un propósito bueno, Él lo puede ver y al mismo tiempo se forman lazos, o sea, creo que son momentos precisos para formar lazos también. Es que Sí, de para hecho, eso está la iglesia. y de hecho hay un comentario extra, o sea, justo cuando fallece mi papá, yo me acuerdo, mi líder de macro de esa época, me dijo dos cosas nada más. Pueden pasar dos cosas. O en ese momento te alejas completamente del Señor, o entiendes el propósito de todo esto y comienzas a servirle completamente también. ¿Y qué Y pasó? bueno, ¿Y qué pasó pasó? uno. ¿Y qué pasó? Pasaron Lo, las se- dos. lo segundo, lo segundo. No, creo que desde el lado de la persona también lo entiende. O sea, Sí, pues. has visto que a veces cuando uno está sufriendo, tal vez obviamente es con mayor o menor grado de madurez, uno no lo va a decir en la cara, ¿no? ¿Tú qué vas a saber? O el Ah, ya. sufrimiento. Bueno, ya había Pero un año había pero sí, de que había vuelto a la iglesia, por si acaso. no, claro, claro, pero me refiero que esa respuesta sí, yo creo que en el corazón aparece, ¿no? Cuando uno está sufriendo y dice, oye, todo va a estar bien, ¿tú qué vas a saber, no? Como tal vez no lo vas a decir, El que el que sufre. sufre, claro, el que sufre es como, pero desde el fondo es como, ¿tú qué vas a saber? O sea, ¿qué vas a saber de que ahora yo tengo que hacerme responsable de todo esto? ¿Tú qué También. vas a saber de que yo tengo que Claro, ahora ver, ¿no? Tú ya vas a ir y vas a dormir en tu cama y todo lo demás, con todo, también, también. pero desde el fondo sale. En cambio, cuando alguien te lo dice es como, creo que escuchas, ¿no? Sí, Claro, es por eso que acá del grupo de 4, yo con el Okamoto me entiendo muy bien, hemos sido patas de años, porque hemos vivido casi lo mismo, somos hijos únicos, somos Nikkeis, mamás creyentes, también han pasado por enfermedades, papás que han fallecido, y él tiene más o menos 7 años más que yo, ¿no? Tiene 5, 6, 7, por ahí. ¿No? Y la cosa es que es por eso que nos entendemos un poco más, ¿no? Pero en el caso de acá de Joel y Esteban, el sufrimiento para ellos no era el mismo. Pero nos entendemos. Pero se entienden los dos, ¿no? No, pero es que ahorita o sea, no es el mismo de ustedes dos con nosotros dos. O sea, por ejemplo, yo lo puedo entender a él y él me entiende a mí, Claro. pero tú no me puedes entender así fácilmente y yo a ti tampoco. No. Y entre ustedes sí hay un lazo común de entenderse por lo que han vivido, Y lo dejamos ahí. ¿no? Pero es como ocurre eso, incluso en una amistad de 4, por ejemplo, ¿no? Yo con Joel, él es mi hermano, converso fluidamente, me divierto con él, pero es como si se me cruzara en algún momento algún tipo de dolor, en mi cabeza no se me viene primero, por ejemplo, Joel, ¿no? El primero que se me viene es el Okamoto, si es que tengo que hablarlo acá con ellos. Obviamente, la primera persona es mi esposa, ¿no? Pero entre ellos es acá Víctor, Cristo, ¿no? Cristo. El pan. No, persona acá, Cristo. para hablar, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? O sea, esa similitud, no sé si decirlo, ¿no? Afinidad. Afinidad, ese paralelo que tenemos por el sufrimiento, nos lleva a comprendernos mejor. Entonces es por eso, ¿no? De que si viene alguien que está sufriendo y no es el mismo sufrimiento que tú has tenido, es difícil de que haya una cierta comprensión. Pero no considero que es imposible, porque el Señor puede obrar igual a través de ustedes. Ahora, también hay otras cosas. Por ejemplo,
Esteban, con lo que ha ido sufriendo y con lo que va a ir sufriendo, es muy diferente con lo que hemos sufrido nosotros, ponte. A la Pero fecha. a la fecha. Pero con ello también, o sea, servirá para que su sufrimiento y su entendimiento y aprendizaje de Cristo y el dolor sirva para consolar a otros, enseñar a otros, y acompañarlos, que se supone que ese es el propósito. ¿Sabes qué también? Polémico, polémico. ¿Sabes qué? Creo que Hoy también tú eres el de show, ¿ah? hay algo, y creo que hay personas también que sabes que tienen el don de la exhortación. Ajá. Yo creo que ese don ayuda mucho al momento de consolar, porque el don de la exhortación es poder hacer que las personas entiendan de Cristo, animarlos como en situaciones cotidianas a través de la palabra, ¿no? Yo creo que ese don también ayuda mucho porque hay personas que, claro, tal vez no han sufrido lo que tú dices, por ejemplo, pero vienen, te dicen una palabra y tú sabes, o sea, entiendes lo que dice. Por ejemplo, tal vez tu líder, no sé si tu líder había pasado lo mismo que tú, había perdido a su papá, y, no, pero tú lo entendiste claramente, ¿no? Entonces yo creo que, ay, ya, ¿cómo ya hace ratos? No, que si yo volví, estaba... No sé quién fue tu líder, pero yo creo que es una respuesta que sabemos. Es Un una poco de no, libreto sabemos esa, No, esa no, respuesta. o sí o no. ah, ya, No, pues Es no. que esa respuesta la sabemos de libreto. no, pero yo creo que es diferente que alguien con ese don te lo pueda decir también. Yo creo que ahí se ve. Ya, claro. Por ejemplo, yo creería que sí, ella sí tenía ese don, ¿no? Sí tenía ese don y de hecho, bueno, obviamente es o sí o no, nada más. En ese momento no es que me costó comprenderlo, decidir sobre eso, ¿no? No que es, Mira, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Te quema. ¿qué tema? Quita impurezas, Sí, ¿cierto? te quemas, o sea, Y te ahí viene el quema. tema, pero el sufrimiento es como ese fuego para nosotros en nuestra vida. Claro, lo bueno es que quita impurezas. Pero ¿qué pasa si alguien de repente estaba muy débil en la fe, o de repente nunca fue, ¿no? Nunca fue cristiano? ¿Qué termina de hacer ese fuego? ¿No lo separa de la iglesia de una u otra manera? No, pues, pero a ver, o sea, el sufrimiento puede llegar a apartar a alguien que realmente no tuvo la fe. Pero no Pero creo que espera, sea como propósito si del fuese de Señor. la Y- iglesia. Ah, ya, ok, cristianos, cristianos. ya, vamos a cortar y pasamos a esa parte. ¿Ya? Vamos al tema del propósito. Detallemos en poco contexto el... Detallemos en poco contexto el sufrimiento que sería para los que no conocen de Cristo y el sufrimiento para los creyentes. O sea, yo creo, por ejemplo, que el sufrimiento para los creyentes tiene como propósito, obviamente, lo que dice Pedro acá, que somos purificados, ¿no? Como el oro. Pero también dice, aunque perece. O sea, si yo paso por el fuego, siendo cristiano, porque Pedro le habla a los creyentes, él dice, su fe es así de preciosa. Su fe está como que a este nivel ahorita, lleno de impurezas, pero su fe es así, como el oro, precioso. Pero el oro también tiene que pasar por fuego para limpiar las impurezas. Pero tienes fe, dice. O sea, él no dice que no tengas fe. Claro, no, yo hablo de los que no. Correcto, no. escúchame. Pero él dice, tienes fe. Vamos a pasar por el fuego para que tu fe crezca. ¿Cómo es posible eso? Porque ese es el propósito. Necesitas el sufrimiento ¿Para qué? Al creyente. para ser purificado. Sí, pero ¿cómo se manifiesta o cómo representarías esa purificación? A ver, uno, en un punto, la comprensión más profunda de la palabra. Ok. Un cambio de afectos. Un cambio que se refleja en un cambio de actitud. Actitud, No, 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 carácter, digo un cambio de afectos que se refleja en un cambio de actitud. Porque uno puede cambiar meramente la actitud sin haber cambiado lo interior. ¿Va? Yo creo que, por ejemplo, va en gran parte por el conocimiento de Dios. Eso quería llegar. Porque, por ejemplo, me gusta porque Job agarra y después que tiene esa conversación y todo lo demás, él dice, ¿no? Conozco el borde del manto, el borde, la línea de lo que es el Señor. Pero antes él estaba como, vamos a hablar, Señor. Luego, después de todo lo que pasa, él dice, ahora me doy cuenta que conozco el borde, o sea, conozco, pero nada de nada lo que es el Señor. Y yo creo que el sufrimiento te lleva a entender y a conocer quién es el Señor. Y ese conocimiento ya te lleva a moldear como resultado tu carácter, te aumenta la fe, porque claro, conoces quién es Él. correcto. O sea, si tu fe es así y pasa por el fuego para ser más limpia y estar por acá, eso significa que o sea, la fe, ¿no? Que es el creer en el Señor, el seguirle, el confiar, esa fe que se manifiesta también en mi entendimiento y conocimiento de Él,
si estaba acá y después pasa por el fuego del sufrimiento y luego está acá, significa que me llevó a conocerlo más, me llevó a deleitarme más, a pesar del dolor, a deleitarme más en él, formó mi carácter, ¿no? Pero no quita el aunque perece, que dice Pedro, ¿no? Y dice, aunque perece en un corto tiempo, Sí. ¿no? Hito de tiempo. Hay una cosa que justo mencionó Víctor ahorita, que era, que ese para mí, Santi Benavides tiene una canción basada en este versículo, que cada vez que la escucho me hace llorar, que es, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, apoyado. El resultado del final de todo el sufrimiento, de la tribulación, al menos en este momento terrenal, va a ser darnos esa esperanza, ver ver al cielo y ver a Cristo y realmente decir, ok, el mundo no se acabó, y no solamente como una mera reflexión humanista, sino el tener paciencia para atravesar el duelo, el tener carácter para enfrentar el duelo y en comprender también, es necesario que yo pase por esto. Y tener esperanza en que, y ahí viene el tema donde mucha gente se debate, eso es algo que he escuchado bastante. ¿Esperanza en qué? Porque la esperanza es, ok, un mundo. Tengo esto, esta esperanza puede ser como que, ok, este sufrimiento me va a durar hasta que tenga 80 años, me moriré y iré con el Señor. Digamos alguien que de repente perdió un brazo, ¿no? Alguien que de repente perdió un brazo y, ok, eventualmente tendré un cuerpo glorificado, tengo esperanza en esto. Alguien que perdió a su esposo, eventualmente me lo volveré a encontrar. Tengo esperanza de repente en cuando fallece un padre, lo volveré a ver en algún momento. Esperanza, Yo creo que ahí hay estas dos esperanzas, no solo en el porvenir, de lo que será, que creo que es una esperanza muy clara que el Señor, no todo, ya no habrá más llanto, todo será enjugado y todo lo demás. Pero a mí me gusta un salmo que realmente me encanta, que dice, ¿no? Hubiera yo desfallecido si no supiera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, por ejemplo, es lo que te dices, ¿no? Claro, oye, yo perdí mi brazo y no es como que voy a recuperar mi brazo tipo Pícoro, ¿no? Que se me va a crecer, pero sí soy consciente de que en esta tierra, perdiendo a mi papá, a mi esposa, o sea, que obviamente son cosas que claro, en el momento no se dicen y todo lo que hemos hablado, pero que con este versículo tú tienes la certeza de saber que en esta tierra de los vivientes vas a ver todavía la bondad del Señor, ¿no? Y vas a poder disfrutar de otras cosas. te hago una pregunta entonces, ¿dirías que es bíblico esta afirmación? Si tú perdiste algo o sufriste por algo en esta tierra, ¿vas a recibir más ¿Cómo más? por lo que has perdido? Yo voy a decir que sí, pero ¿sabes por qué? Porque Yo también también estoy soy de acuerdo, gordo, ojo. pero lo explico, ¿no? Porque se supone que si sufro y padezco, mi fe se purifica. Y considero que si se purifica, gano conocimiento de Él, ¿no? Porque lo voy conociendo, voy creyéndole mucho más, siguiéndole fielmente, deleitándome en su presencia, ¿no? El hecho de que eso crezca y mi conocimiento de Él se supone que debería cambiar todo lo que yo entiendo incluso del dolor y el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, perdí mi brazo. Yo ya sé de que no lo voy a recuperar, pero me gozo en haberlo perdido. ¿Por qué? Porque me acerqué más al Señor y el acercarme al Señor formó mi carácter y formar mi carácter me llevó a mí este, a, a enseñar a otros y predicar el Evangelio a pesar de mi limitación y otros se convirtieron a Cristo y otros conocieron de Él. Mm, ¿Recibí? Claro que sí. ¿Mi brazo? No. no. ¿Pero qué recibí? Recibí deleite y gozo en el Señor y gozo también porque ahora tengo nuevos hermanos que han conocido de Cristo a pesar de mis limitaciones. Estoy poniendo un contexto, pero pueden haber varios. Yo considero que ese conocer de Él me lleva a mí a recibir de esa forma. Claro, pero yo creo que ahí, por ejemplo, debemos tener un cuidado en poder decir quién sufre más y quién sufre menos. No sé si eso se puede decir, porque, ¿sabes por qué? Es Porque, controversial. claro, porque tú puedes decir, por ejemplo, que tú perdiste el brazo
y tal vez tú ves a alguien que tiene todo su cuerpo completo, como la clásica, ¿no? De tú no comes con tus niños en África y todo lo demás. Sí. Pero tú realmente no sabes si es que esa persona, en las cosas que el Señor está haciéndole trabajar, su sufrimiento es tal vez tan grande como el que tú puedas tener. Sí, No lo claro, sé. completamente. No sé si es que podamos, claro, no sé si, por ejemplo, creo que uno de los sufrimientos mayores es perder algo, ¿no? O sea, por ejemplo, perder a alguien, ¿no? Eh, pero no sé si ese sufrimiento, tú puedes decir, bueno, tú sufriste más que esta persona que tal vez no perdió a nadie, ¿entiendes? Entonces, Pero también depende de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, yo perderme el brazo, puede estar al mismo nivel que, que quedarte sin trabajo, por que ejemplo. quedarme sin trabajo, ¿no? Claro, Y pero al otro, perder a sus padres está, o sea, yo puedo ponerme en un nivel de verme yo perdiendo el brazo y digo, ok, estoy bien con perder el brazo porque yo no quisiera perder a mis padres, ponte, ¿no? Y pongo el perder a mis padres por lo alto encima de perder el brazo. es que yo creo que eso es también, Pero ¿no? también hay al revés, ¿no? Pero es que yo creo que también es eso, porque el Señor sabe, de en base a todo lo que nosotros somos, qué es lo que y cómo Él tiene que trabajar con nosotros. Correcto, Porque, completamente. porque no es que el Señor dice, bueno, o sea, sabes, tú eres mi preferido, como yo a ti mi mejor guerrero, te voy a hacer sufrir para que aumente tu fe. Sino es, yo sé las cosas que tú tienes que pasar y yo sé las formas en las que tú tienes que sufrir. Y de esas maneras el Señor va haciendo, ¿no? Y Él sabe también en las formas en las que nosotros podemos hasta resistir, ¿no? Y yo creo que de Él y en base a eso hace. Creo ahí podríamos tener confianza y descanso también, ¿no? Porque a veces vemos el dolor y estamos como que ya no doy más, me quiero morir, de verdad, y llegamos a un punto de deprimirnos tanto que deseamos la muerte, que también lo menciona Pablo en Colosenses y que también lo menciona el rey David. Sí. No, y lo que me parece muy interesante, por ejemplo, es que a veces también podemos decir como, ya quiero que Cristo venga, pero solo cuando estamos sufriendo. Claro, pues y viene el tema de por qué quieres que Cristo venga. Porque Claro, realmente anhelas su gloria, anhelas ver su reino y su promesa No, cumplida, porque quieres que o ya no haya quieres sufrimiento. quitarte el sufrimiento. eso es muy interesante Pucha, también. yo las dos cosas, o sea, Yo eso lo pienso en las dos cosas, pero, o sea, me pongo no solamente quitarme el sufrimiento, sino quitarme el pecado, porque de verdad Ya, el pecado duele. O sea, sí. creo que Veré, también, también el conocer de Cristo y ser probado nos lleva también a ser mucho más conscientes de nuestro pecado, ¿no? Claro, porque si crece nuestra fe y nuestra relación con Él, obviamente crece nuestro desprecio y dolor por el pecado. Eso significa que cuando pecamos, incluso hay dolor y sufrimiento, ¿no? Y, y, y esas cosas pasan específicamente, obvio, para los que conocen de Cristo. Pero ahora, no sé si alguien quiere decir algo más antes de pasar a a la pregunta que quiero dar, ¿no? ¿a qué pregunta? Espérate. El sufrimiento sobre los no creyentes. Ah, ya. Bueno, en Yo realidad, creo que con esto cierro la parte de los... A ver, ya. Tu pasaje que tu estabas pasaje, buscando. ya. lo que A ver, pasa es que, a hace ver, rato yo lo dije ya. o sea, hablando del creyente, ¿no? Por ejemplo, tanto físicamente, en sufrimiento, vemos a Pablo, ¿no? Dice en 2 de Corintios, y hace la pregunta, ¿no son servidores de Cristo? Y él dice, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas y una vez fui apedreado. 3 veces he naufragado y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, de salteadores, aún de mis compatriotas, en peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar y aún entre falsos hermanos. O sea, Pablo, y sí, llega a conclusiones así como las que mencionaste, o sea, pero no es la conclusión final de todo, obviamente porque vemos cómo escribe a Timoteo en una carta de despedida, digámoslo así, ¿no? Con mucho amor. Pero Pablo, siendo muy consciente de que estos padecimientos lo acercaban a Cristo también, es un punto interesante, por eso yo creo que sí, ¿cómo ¿No? decirlo? Sería... Y aparte ni siquiera pensándolo por él, ¿no? Sino también que él sabía, porque conoció a Cristo, lo vio, él Exacto, sabía de que el Señor lo mandaba a eso. Y sí, él con gozo aceptó y dijo, Señor, yo me voy contigo, vamos, sí, ¿no? de hecho, porque él dice también, ¿no? A la iglesia de Corinto le dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados,
derribados, pero no destruidos, ¿no? Esa es la finalidad dentro de aún el sufrimiento. Puede estar X o Y, pero no vas a estar totalmente destruido, ¿no? En medio de eso. Pablo también dice lo siguiente: por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, y eso es lo que estamos hablando ahorita también, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día, es fortalecido. Esta aflicción es leve y pasajera, así como dice Pedro, ¿no? Que sea por un poquito de tiempo, si tienen que pasar por diversas pruebas. Esta aflicción es leve y pasajera y nos produce un eterno peso de gloria. Y eso habla, y yo digo sí, a lo que mencionaron ustedes dos, de que, no sé si decir recibiremos el doble, pero de que hay una recompensa al final del entendimiento. La de lo que esperanza es incluso el sufrimiento. entenderlo y comprenderlo, yo diría que recibo el cuádruple, ¿no? Exacto. O sea, Y ese sí, es el eterno literal. peso de gloria, creo yo. O sea, yo, como, perdóname, justo con el tema del amor que vimos, ¿no? O sea, podrías dar tu cuerpo en sacrificio. Es posible, claro. Si con amor lo haces, es como Ese es el sacrificio mayor. te deleitas más en la vida del otro por encima de tu propia vida. No importa tu dolor, con tal de que el otro... En contra del amor propio y toda la moda. Pero, y en la, obviamente, ya en la carta pastoral de despedida de Pablo a Timoteo, ¿no? Él está hablando encarcelado, ¿no? Está recordando su clase de Timoteo, ¿no? Está bien, Sí, me ha hecho puede efecto. ser, puede ¿Tú qué ser. querías decir, Alon? O sea que dentro justamente del proceso hay sufrimiento causado por el Evangelio y sufrimiento causado por nuestro pecado dentro del cristiano. Lo digo porque justamente en Marcos 10 lo dice. Jesús le dice a Pedro, después de que Jesús estaba predicando sobre el peligro de las riquezas y Pedro le pregunta, ¿no? ¿Recibiremos acá a los que te hemos seguido? Y Jesús le dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Eh, Añade el tema de las persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Eh, para mí es un tema de que aún en el sufrimiento Jesús pone las recompensas aún claras acá en la tierra. Verás. ¿Cómo se reflejan exactamente en la vida de cada uno? Depende de cada uno. Depende de la situación. Depende de él, en realidad. Depende de cómo Dios manifieste la gracia después del sufrimiento. Pienso en algo muy, muy, muy corto, ¿no? Por ejemplo, alguien que pierde un padre. Es más, lo digo en tu caso. Voy a usar tu caso de ejemplo. Y es algo que alguna vez se lo compartí a Samu. Eh, no vi como cuando perdiste a tu padre, pero vi el resto del sufrimiento que pasaste durante la pandemia. Y cuando te casaste con Génesis, yo vi en tu vida, dije, Dios le dio los padres, porque veo la relación con tus suegros. Dije, Dios le dio los padres a Marcelo que no le permitieron gozar antes. Vi de parte del Señor que te dio una familia que es tu familia. Y yo veo a tus suegros y a veces lo veo no como tus suegros, sino como ellos son los papás de Marcelo realmente. Claro. Y no sé si tú los consideras de esa forma, No, sí. pero Mis papás, mi Claro. papá, mi mamá son... claro, pero yo veo, digamos, como el tema yo veo en la vida de Marce, él ganó dos padres que perdió, en cierta forma, pero ganó dos padres, claro, a través de su matrimonio y tardó un tiempo, pero llegó esa bendición, digamos, a tu vida, después de tu sufrimiento. Eso es una bendición que hoy gozas aquí en la tierra. ¿Tú mencionarías eso como si fuera esa clase de corto tiempo que menciona Pedro? Sí. Interesante. Yo no. Porque creo que Pedro, justo como lo habla al inicio, Pedro habla de esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Está hablando de los cielos, ¿no? Una eternidad con él, herederos de esa gloria y gracia. Creo que si lo ¿Y eso era el corto tiempo? Sí, eso te No, preguntaba. Pedro se refiere a corto tiempo a los 70 años promedio de la vida. Ya, eso. Ya, Estoy ok. acá. Sí, exacto. Yo a eso me refería justo cuando lo leía, ¿no? Claro.
O sea, el corto tiempo es Comparado con trampa. com- Comparado a toda la eternidad. comparado a mis 100 años, si quieres, de sufrimiento acá en la tierra, pucha, yo me voy a alegrar allá en la eternidad. Claro, pero a lo que voy es, veo que hay una recompensa terrenal aún incluso. O sea, Ahora, eso es en mi caso, Dios me lo quiso dar así. claro, no es una regla, no lo pondría como No una sé, regla. claro, pero siempre pasa así, pero yo me deleitaría incluso en el simple hecho. Ahora, mira, esto yo sí lo puedo decir, ¿no? Dios me dio a mi hijo, que eso sí escapaba por completo de un concepto tan humano que yo podría tener. Literal, se me iba, pero lo tengo acá. Cada vez que lo veo, o sea, cuando se me ve mi debilidad y nace mi natural pecado y cosas así, vuelvo a él, o sea, vuelvo al Padre porque de alguna forma doblo mi mirada y lo veo a mi hijo. O sea, es como se me vuelve a pasar, o sea, es como un switch, así. Se me cambia porque giro mi mirada, lo veo a mi hijo y veo, es de él, ¿no? Y vuelvo a recordar de él y su gracia. Pero me ha pasado solamente con mi hijo. O sea, me ha costado, por ejemplo, con mi esposa porque de repente en algún momento dije, sí, me voy a casar, ¿no? Porque yo tenía ¿cómo decirlo? Deseo, ahí está, el deseo de casarme. Ganas era muy peruano. Tenía deseo de casarme, tenía deseo de formar mi familia, pero creo que no lo entendía tanto hasta que vi a Gabriel, literal. Sí, fue diferente. Ahí sí podría decir, de repente en el futuro Dios me quita mucho más, ¿no? Pero con mi esposa y mi hijo que lo veo ahorita, y esto fue lo que yo perdí, ¿no? Y el tener a mi esposa y a mi hijo es como volver a recordar lo que sufrí y volver a agradecer por lo que sufrí. O sea, de verdad, yo agradezco lo que sufrí. Yo agradezco se me quiera la voz. Yo agradezco el haber perdido a mi papá. Que duela, güey. Que duele. Pero sí. Pero ahora, a ver, yendo a la pregunta que les hice. El no creyente, que sufre, ¿cuál es el propósito? Acercarlo al Señor en algún momento. Como primer objetivo. Yo creo que a veces es el Señor también llamando nuestra atención. Porque a veces cuando nosotros estamos muy absortos en lo nuestro, es difícil prestarle atención al Señor, ¿no? Cuando vamos y la vida continúa y vemos que las cosas están saliendo, es muy difícil realmente decir, espérate, hay un Dios. Pero cuando uno sufre, creo que es muy natural en nosotros decir, me doy cuenta que esta vida es así, es polvo. Pasa una enfermedad y dices, mi trabajo, o sea, tus ídolos empiezan a caerse y de la nada viene en ti esta idea, ¿no? Por eso es que es clásica, ¿no? Cuando un avión se va a caer es como que Todo el todo el mundo mundo, empieza a claro, a orar, orar, ¿me entiendes? Es como, pero segundo antes cada uno estaba metido en lo suyo, como ¿no? Jonás. Hasta el Como ateo. con Jonás, claro. Entonces yo creo que cuando vienen estas cosas, nos volvemos más, más ¿Sensibles? sensibles a su voz. O sea, él siempre nos está hablando, pero cuando viene ese momento se cae todo lo demás, hay un silencio en nosotros y es, espérate, creo que el Señor me está hablando. Y luego también, obviamente, en el sufrimiento creo que hay un propósito de castigo también del Señor hacia alguien que hace el mal, ¿no? Porque Él es claro, ¿no? Dice, siembra bien y cosecharás bien, ¿no? Siembra tormentos y cosecharás Claro, tormentos. pero esa es una ley de la vida. Eso no es el Señor Sí, necesariamente pero partiendo. también lo vemos en ejemplos en la Biblia. Que hayan pasado. Por ejemplo, cuando Joel mencionó esto, se me vino ahí un contexto bravo donde, ¿cómo se llama este? Nabucodonosor, Sí. después de haber sido una bestia Se completa, convirtió. se convirtió, oye. Eso fue una locura. Por más de que se mencione un ratito así en la Biblia, en mi cabeza ahorita lo pasaba y era como una bestia, uno que se creía Dios, terminó al final adorando al verdadero Dios. Y fue porque ya estaba como un animal, o sea, avergonzado y humillado por completo. Ese sufrimiento que él tuvo lo llevó para, Lo que pasa es que como Pablo, ¿no? Jesús dijo, mira, es una charla que una vez tuve con Dani y Leandro. A veces en el contexto que uno vive, lo pongo, gente que tiene muchas riquezas, gente que de repente tiene mucha vida asegurada, llevémoslo de esta forma. Que podría decir incluso, no necesito el evangelio. Una vez una persona me dijo, si tú te das cuenta, la religión es muy de los sectores populares, porque es la gente que necesita creer en algo.
Obviamente hay muchas maneras de cómo debatir eso y cómo refutarlo, pero lo que quiero llegar es, Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y alguien enfermo es alguien que necesita ser curado, que necesita... Ahora obviamente en el mundo todos estamos enfermos, pero hay gente que cree estar sana. ¿Y que crees que Es que estás... justo esa enseñanza Jesús lo dice por aquellos que no, Claro, que no querían recibirlo, por no me los, acuerdo, algo así era era, por ¿no? los fariseos, pues, ¿no? Por Que los decía, fariseos era, tú ¿no? te juntas con los publicanos, Claro. date cuenta que tú estás enfermo, pero la diferencia es que ellos Reconocen, sí. reconocen que están enfermos, ¿no? Reconocen que necesitan. Y el tema está en que todos necesitamos. No hay ni un solo ser humano que no necesite del Señor. Pero hay quienes que realmente están dispuestos a reconocerlo. Y ahora, quien no sufre, una vez Dani me decía, Dios es un Dios de caos. O sea, Dios es un Dios que te saca, que entra en acción, que entra a rescatarte cuando pasas un caos. Porque el que no vive ese caos y no reconoce que necesita del Señor, ¿cómo entregas a tu vida? ¿Cómo entregas tu vida al Señor si no es, eh, no digo a través del caos, pero como una de las razones, uno de los medios que ha ocurrido para sensibilizar tu corazón, quebrarte, para que pueda ocurrir eso? Casos excepcionales, Faraón, ¿no? Casos excepcionales en los cuales Dios endurece el corazón de tal persona de tal manera que no, esa persona no... Claro, pero también lo hace con un propósito. O sea, Sí, a eso era para llegar, ¿no? O sea, el sufrimiento lo podríamos ver de diferentes formas en diferentes situaciones y contextos, pero siempre, por ejemplo, ¿no? Por el pecado de los padres o por el pecado original o por mi pecado de hace 2 días, estoy así como estoy, puede ser, pero al final todo es según su voluntad, o sea, según como Él quiera que se maneje y como Él decida que se hagan las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Faraón, Él decidió la prueba de estar y endureceré el corazón de Faraón, pero ¿con qué propósito? Tenía el propósito de que el pueblo de Dios sea libre de Egipto y que vea a Dios. Y obviamente si leemos más después de Éxodo y Levítico, continuamos con el Pentateuco, entonces ahí nos damos cuenta de que el Señor le dice, oye, no, ¿cómo se olvidan de que estuvieron en Egipto y que de ahí los saqué yo? Pero lo usa como constantemente un recordatorio para que ellos vuelvan a ver al Señor. Es que el cristiano va a estar mal, va a regresar a Cristo, va a ver a su Señor, va a haber gozo, va a haber disciplina, va a haber restauración, va a haber un corazón contento, se va a estabilizar, no estancar, estabilizar, y por ahí que deja de aprender o deja de crecer con tal aceleración cuando uno crece, cuando sufre. Y comienza el Señor a tallar un poquito más, a volver a pasar el fuego, para volver a purificar, y eso te va a mover. Y pues te puede llevar de repente, te puede hundir un poco, y ahí volver a crecer nuevamente, a una fe más pura, a un mejor entendimiento, una mejor comprensión, y llegar, digamos, y así es toda la vida. O sea, no es, ese proceso no deja de ocurrir. Y lo bonito es que hay una canción de Chris August que es The Upside of Down, que es lo bueno, el upside, ¿cómo se dice en español? El lado bueno de estar herido o down es como el más profundo, el más bajo, eh, es que ves a Cristo. Es que puedes ver, digamos, más palpable su amor, su gracia, su perdón, su gozo. Puedes experimentar de una manera más vívida todo eso, que no ocurriría cuando estás viviendo, digamos, con todo resuelto, todo feliz. Claro, podemos decir gracias al Señor por todo esto, pero ¿qué pasa cuando te lo quita? Mm. A ver, Ya nos hemos ido en una hora y tanto. a ver, en resumen, para nuestros hermanos en Cristo y para los que anhelamos que sean nuestros hermanos en Cristo, para poder compartir de la gracia del Señor, de su amor, de su perdón y también deleitarnos juntos, tomarnos de la mano en medio del dolor. ¿Cuál sería el resumen de lo que hemos visto sobre el propósito del dolor y el sufrimiento?
según incluso lo que nos enseña Pedro, ¿no? ¿Quién lo quisiera decir? Allá, la cámara. Yo creo que Esteban. Okamoto. Ya, Esteban. El propósito final, Resumen del propósito. ¿Por qué sufrimos, tanto los creyentes y los no creyentes? en distintos niveles, todo tiene que ver con acercarnos más al Padre. Todo tiene que ver en primero acercarte al Señor y luego de estar con Cristo y hacer converso, o sea, tener al Señor, hacerte más como Cristo. Que se cumpla la promesa del ser perfeccionados. Todo tiene que ver con hacerte más como Él. Y en eso se cumple la promesa donde Él se gloria. Y para nuestros hermanos futuros, aquellos que no conocen de Cristo aún, pero que anhelamos que lo conozcan, Eh, yo lo pongo de esta manera. El Señor va a usar, como nosotros creemos, la parte controversial. Nosotros creemos en la predestinación. Si es un hermano destinado a ser, o sea, si un hermano destinado a ser, eh, el Señor lo atraerá de las maneras con amor, lo atraerá de repente con algo de sufrimiento, pero va a depender mucho del carácter y el corazón de esa persona, qué tan duro sea. Porque Jesús va a tener que romper ese corazón para que sea sensible ante su palabra. Entonces, ¿qué tan duro está tu corazón? Dependiendo de qué tan duro esté tu corazón, es lo duro que va a tener que ser el Señor para poder atraerte. ¿y qué consejos les das? Oh, y consejo, ven a Cristo, punto. Pero en medio del dolor, ¿cómo sería? En medio del dolor, que veas no una esperanza cualquiera, ve la esperanza. La esperanza de que más allá de que esto va a pasar como una frase meramente humanista, esto pasa y después disfrutas. Y el mayor disfrute de estar en los cielos. Como una vez me dijo un amigo, o sea, tú no trabajes acá en la tierra nada más, para la tierra. Trabaja para los cielos también. Amén. Muy buena. Versículo 8 y con esto terminamos. Versículo 7, la parte B, creo. Sea hallada que resuelta, perdón, sea hallada esta fe, la fe de que hablamos, purificada ya, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, le habla la iglesia, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Creo que es una invitación muy bonita para la iglesia a quien Pedro predicaba y creo que también es una invitación a nosotros, ¿no? Y justo como Esteban también daba como consejo para nuestros hermanos futuros, anhelamos de verdad verlos en algún momento, congregarse con nosotros, acompañarnos en esta travesía de, de vivir acá como extranjeros en la tierra, como estar de una pasadita o una simple estadía, pero que nuestra casa está ya en los cielos, nuestra morada está en los cielos. Y nosotros cuatro te invitamos a que lo La conozcan. Alianza del Lince, la avenida de Equipa, cuadra 23. O sea, los invitamos a la iglesia, pero los invitamos a que conozcan de Cristo. De verdad que sí. ¿Algo más para terminar? Ah, yo diría una cosa para terminar. Ok. Si estás sufriendo, Dios no es ajeno al dolor. A Jesús le importa. No sé si podemos poner un link o algo. Hay una canción que a mí una vez Samuel Chávez me pasó, que es dice los pasos, se llama Le importará a Jesús. Una preciosa canción. A Jesús le importa. Y los animo a leer el Salmos 88, de cómo David enfrenta su sufrimiento, lo crudo que es con el Señor. Desquítate. O sea, todo lo que cargas, el Señor ya lo sabe, díselo. O sea, nadie te va a entender más que tu Padre desde los cielos, ¿no? Después de después de haber hecho eso, em, busca a alguien a quien contarle, ¿no? Y seguramente él sabrá, va a alguien mayor en la fe, de mejor, como consejo, y sabrá guiarte hacia dónde más se puede ir. El sufrimiento no es un pecado, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano.
Pero es importante saber de que tenemos primero a Dios, de quien podemos ir como estemos en cualquier momento, y luego a nuestros hermanos. Qué importantes son nuestros hermanos en estos momentos. Ujú. ¿Quieres decir algo tú? Ah, solo voy a mostrar estos libros. Acá hay un libro sobre sufrimiento de Timothy Keller. Se llama El dolor y el sufrimiento. Muy chévere. Y este es un libro que se llama Esperando contra Dios, pero es más que nada ya si quieren profundizar en un tema más como filosófico, mucho más apologista, acerca de por qué existe el sufrimiento y si Dios existe o no, por qué hay sufrimiento. Y acá me pones el número de Víctor para que le escriban por la page. De Víctor. El Víctor. Ok. Amén. Buenazo, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio 3. La siguiente semana me imagino que vamos a volver a tratar de estos temas tan sencillos al momento de mencionarlo, pero llegan a ser muy profundos. Y nos damos cuenta que nos falta conocer mucho más de él. Así que si quieren aprender con nosotros, pues denle like, suscríbanse y estén atentos porque acá nos vemos. Chao.